Muy buen día a todos y todas quienes nos han permitido compartir este rato de la mañana con ustedes. Justamente seguimos en la conmemoración del Día Internacional de las Personas Afrodescendientes, en esta oportunidad con un foro que nos parece de vital importancia por el tema que presenta, que es justamente vincular las vulnerabilidades que tiene la población afrodescendiente con miras al cambio climático. Hemos titulado este foro Reafirmando el compromiso con las personas afrodescendientes para su reconocimiento, justicia y desarrollo. Comentarles que esta sesión está siendo grabada de forma tal que puedan quedar ustedes informados e informadas, y asimismo vamos a tener la posibilidad de atender consultas o comentarios que ustedes puedan irnos dejando en el chat. Así es que desde ya quedan cordialmente invitados, invitadas ustedes para poder referirse a lo que vamos a estar escuchando por parte de las personas que nos van a acompañar tanto en la apertura como en el panel de fondo. Esta actividad llega a ustedes gracias a los esfuerzos que hace el gobierno de Costa Rica en esta conmemoración de la población afrodescendiente, a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y a la Asociación Coordinadora Indígena y Campesina de Agroforestería Comunitaria de Centroamérica, ASICAFOC. Queremos saludar de manera especial a las personas que nos honran con la apertura de este foro, nuestra primera vicepresidenta de la República, señora Epsi Campbell Barr, a quien le damos una cordial bienvenida a este foro. Don René Castro Salazar, él es asesor del director general de la FAO, a quien saludamos desde su tierra, aunque ahora está por allá en el viejo continente, y agradecemos mucho que también haya podido sacar tiempo esta mañana. A la señora Andrea Padilla, representante asistente de FAO acá en Costa Rica, y a don Francisco Chantel Lobos, presidente de la Junta Directiva de ASICAFOC. De la misma manera, aprovecho de una vez para saludar a las personas que estarán formando parte del panel, doña Raiza Banfield, don Julio Emilio Lino y don Enrique Joseph Jackson. Y por supuesto, a cada una de ustedes que nos honran con su presencia en esta actividad virtual que, como digo, la hacemos en conmemoración del Día de la Persona Afrodescendiente. ¿En qué contexto se ha organizado este foro, este conversatorio que queremos tener esta mañana? Sin duda alguna, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha visto y ha expresado su preocupación por el hecho de que los efectos adversos del cambio climático se sentirán con mayor intensidad en aquellos grupos de la población que ya se encuentran lamentablemente en una situación de vulnerabilidad. Factores como la geografía, la condición de pobreza, el género, la edad, la etnia, son algunas de las variables que hacen que los efectos del cambio climático, sin duda alguna, presione de mayor fuerza a estos grupos de gente. La población afrodescendente no escapa a esta situación, dada la exclusión histórica que han vivido y los sitios donde suelen concentrarse. Esto hace que se incrementen los riesgos, las amenazas frente al fenómeno del cambio climático. Las mujeres y los hombres afrodescendientes de diferentes edades que viven en las zonas marino-costeras principalmente son susceptibles por concepto de inundaciones, tormentas, erosión incluso. Creo que no hace falta más que encender un momento las noticias para podernos encontrar con estas reiteradas y frecuentes azotes a estas poblaciones. Lo hemos visto en las islas del Caribe recientemente, cómo han sido golpeadas por tormentas, devastadas, por ejemplo, las producciones de caña en Cuba, las plantaciones de banano en Jamaica, en Santa Lucía, en Dominicana, reduciendo también incluso las exportaciones de nuez moscada en Granada, solo para poner algunos ejemplos. Y por supuesto que como consecuencia de todo esto, las dietas de las personas tienen una afectación directa. Esas variables es parte de lo que queremos retomar en este conversatorio del día de hoy, porque los cambios en los patrones de las lluvias, la alteración en los niveles de los ríos, la variación de los periodos en la siembra, incluso hasta la disponibilidad de la pesca hace que los patrones alimenticios y tradicionales
y la misma seguridad alimentaria se ve amenazada en el marco de esta situación. Pero como todo, o normalmente como la mayoría de las veces, hay también oportunidades para construir sobre esta realidad que no nos podemos quitar de encima. Y eso es justamente lo que queremos abordar esta mañana. Termino esta introducción que muy amablemente ustedes me permiten hacer, planteándoles también cuáles son los objetivos que se ha planteado las tres organizaciones que están al frente de esta actividad, que como decía son el Gobierno de Costa Rica, la FAO y ASICAFOC, que es justamente articular mecanismos para promover innovaciones en la conservación de la diversidad biocultural y las medidas de adaptación y mitigación para abordar los impactos del cambio climático. Y nos hemos planteado también tres objetivos específicos que esperamos poder avanzar con ellos conforme conversemos en el panel, que es dialogar sobre conocimientos y técnicas ancestrales que contribuyan a la conservación de la diversidad biocultural y la restauración de los recursos naturales. También el intercambiar conocimientos, técnicas e innovaciones que contribuyan con la conservación de la diversidad biocultural, la restauración y la adaptación de los recursos naturales frente al cambio climático. Y por último, promover la inclusión social y políticas nacionales de adaptación y mitigación al cambio climático. Un tema que sin duda alguna para Costa Rica es de vital importancia. Para conocimiento de ustedes, presento cómo va a ser la dinámica de la actividad. Tendremos un primer bloque con palabras de bienvenida, posteriormente un panel con 3 personas que estarán haciendo sus exposiciones, comentarios o preguntas que, como les invitaba, pueden desde ya colocar cualquier de estas dos posibilidades, un comentario o una consulta vía chat, y posteriormente estaremos haciendo las conclusiones y el cierre. Para dar entonces apertura de manera oficial y formal a este foro en conmemoración de la población afrodescendiente, quisiera darle la bienvenida y con ella el uso de la palabra al señor Francisco Chanté Lobos, presidente de la Junta Directiva de ASICAFOC. Gracias, don Francisco, por estar acá. Adelante. No le estamos escuchando, no sé si tiene su micrófono cerrado, don Francisco, por cualquier cosa. Sí, Ahora sí. ok, muy bien, muy buenos días a todos. Nuevamente les saludo desde acá de Guatemala. Soy Francisco Chanté, presidente de la Junta Directiva de ASICAFOC. Es un honor para nosotros el día de hoy compartir brevemente y saludar a nuestra vicepresidenta del Gobierno de Costa Rica, al señor René Castro, a todos los colegas que están ya conectados en este foro, a mis colegas de ASICAFOC también que ya están conectados. Pues para nosotros es un honor de poder participar en este foro, considerando como un tema importantísimo, muy enfocado hacia las personas. De nuestra parte como ASICAFOC, nuestro trabajo que realizamos en toda la región centroamericana, incluyendo el Caribe, República Dominicana, el compromiso que hemos tenido desde nuestra misión inicial, pues ha sido bastante importante en cómo fijarnos, en cómo ser inclusivos con todas las personas, ¿verdad? No solamente en un solo sector, sino en todos los sectores. Y ahora en este foro, pues que estamos hablando sobre las personas afrodescendientes, pues es importantísimo de cómo poder enfatizar que ese compromiso se va reafirmando cada vez más en el accionar en cada una de nuestras organizaciones. Y para mí es importantísimo que el gobierno quizás no debería estar ahora solo acá Costa Rica, pero sabemos que son parte, digamos, como el país, uno de los países organizadores del foro, pero es importante considerar también que este tipo de foro debería ser más permanente para poder, digamos, socializar, para poder intercambiar qué cosas buenas se están haciendo en cada una de las partes. A FAO le debemos muchísimo el apoyo colaborativo que hemos recibido
y que seguimos trabajando de manera conjunta en Centroamérica en conjunto con FAO, pues continuaremos accionando en los años que vienen. Tenemos un plan estratégico muy prometedor, pues ese plan estratégico pues también necesitamos el apoyo no solo de los, digamos, de las instituciones oficiales como el gobierno, por ejemplo, sino también instituciones que nos pueden, que confían en el trabajo que hacemos en campo. Así que en este momento dejo estas palabras de bienvenida. Sean bienvenidos todos en este foro el día de hoy. Muchas gracias. Las gracias a usted, don Francisco, por compartir sus palabras en esta apertura. Sin duda alguna, el reto de ser inclusivos es permanente. Como permanente también dice usted que deberían de hacer estos espacios de discusión. De parte de FAO, reafirmar nuestro compromiso con la agenda país en los temas que nos convocan esta mañana. Un gusto también para mí presentar y compartir palabras con la señora Andrea Padilla, representante asistente de FAO para Costa Rica. Buenos días, doña Andrea, bienvenida. Buenos días, Silvia, muchas gracias. Muy buen día a todas las personas que nos acompañan hoy en la conmemoración del Día Internacional de los Afrodescendientes, reafirmando el compromiso con las personas afrodescendientes para su reconocimiento, justicia y desarrollo. Un agradecimiento muy especial a la señora Epsi Campbell Barr, primera vicepresidenta de la República de Costa Rica, por la confianza que tiene y que ha tenido en FAO para apoyar su gestión en diversos temas. Al señor René Castro Salazar, asistente del director general de la FAO, y al señor Francisco Chanté, presidente de la Junta Directiva de ASICAFOC, con quienes también tenemos una relación de trabajo estrecha. Un especial saludo también a todos los líderes y a las lideresas afrodescendientes, organizaciones y movimientos sociales de afrodescendientes que nos acompañan hoy en este evento. Como bien lo mencionaba Silvia al inicio, ¿verdad? En la introducción que realizó, los efectos del cambio climático impactan de manera más intensa a la población que ya está en situaciones de vulnerabilidad debido a diversos factores. Y en este contexto, históricamente, los pueblos afrodescendientes en América Latina y el Caribe siempre se han ubicado o viven, ¿verdad?, en zonas que son de alto riesgo y en la mayoría de los casos con modos de vida que están muy asociados con el uso de los recursos de manera directa, como la agricultura y la pesca, lo que los hace todavía más vulnerables a las amenazas del cambio climático. Desde la FAO se impulsa una estrategia sobre el cambio climático que reconoce que la adaptación al cambio climático y la mitigación requieren modalidades participativas e inclusivas para garantizar que verdaderamente nadie se quede atrás, ¿verdad? Y en este contexto, las poblaciones afrodescendientes son actores centrales para la construcción, pero también para la implementación de estas estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático, pese a que reciben a veces un conocimiento y una visibilidad limitada. Esta estrategia también prevé la integración de la protección de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, ¿verdad?, en las estrategias de adaptación y opciones de mitigación a través de enfoques agroecológicos, enfoques que tienen que ver con la conservación y el uso sostenible de los recursos. Y creemos que en este contexto también los sistemas y las prácticas de conocimientos locales, los conocimientos tradicionales entre la población, ¿verdad?, que tienen los de la población afrodescendiente y otras poblaciones, son un recurso central para adaptarse al cambio climático y que este conocimiento también tradicional y ancestral debe también integrarse de cierta forma con las prácticas ya existentes para aumentar la eficacia. Para finalizar, quiero felicitar y agradecer nuevamente a la señora Epsi Campbell por la iniciativa y el liderazgo y el compromiso que ha demostrado en impulsar estos temas a nivel internacional,
pero también a nivel nacional, ¿verdad? Claro está. Y pues nosotros desde la FAO en Costa Rica reiteramos todo nuestro apoyo con la población afrodescendiente y nuestra disponibilidad y disposición para trabajar de manera conjunta estos temas relacionados con cambio climático, sistemas alimentarios y seguridad alimentaria y nutricional, ¿verdad? Que son áreas que están estrechamente vinculadas. Muchas gracias. Las gracias a usted, doña Andrea, por compartir también la posición de la FAO en relación con este tema que no podremos evadir, como no se ha podido hacer en estos años, y por supuesto por reafirmar el compromiso que tiene la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura con el tema de la seguridad alimentaria, y por supuesto remarcar lo que usted llamaba de no dejar a nadie atrás. Me place muchísimo también compartir el micrófono con don René Castro Salazar. Él es asesor del director general de la FAO en Roma. Don René, buenas tardes para usted. Muchas gracias por estar acá. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes. Especialmente un saludo a las poblaciones afrodescendientes de Costa Rica y la región, a la señora vicepresidenta Elsie Campbell, quien ha sido líder indiscutible tanto en Costa Rica como a lo largo y ancho de la América Latina y del Caribe y más allá. ¿Por qué poner un énfasis en un día de celebración de una población como la afrodescendiente en un tema tan complicado con tantas aristas como el cambio climático? Bueno, se señaló ya que hay una afectación desproporcionada para las poblaciones afrodescendientes en razón de donde viven geográficamente y de cuánto les impacta los cambios en el nivel del mar, cuánto les impacta la migración de algunas especies de peces y otras especies marinas, cuánto impacta la pérdida de tierra, especialmente las poblaciones que viven en islas o en las zonas marino-costeras, la pérdida del agua potable y de otros recursos naturales básicos. Y eso es fundamental porque esta población ya está sufriendo un impacto. No es mañana, ni en 10 años, ni en 20 años, lo está sufriendo en este mismo momento. En segundo lugar, nos tocó reportar que como efecto de la doble crisis del COVID y del cambio climático, las poblaciones afrodescendientes del Caribe, y los datos no son de Costa Rica, sino de las islas, pero probablemente será muy similar lo que ha pasado en el subgrupo dentro de Costa Rica y dentro de Centroamérica, se da el porcentaje más alto del mundo en lo que en inglés se llama malnourishment o deficiencias de nutrición. Y cuando se piensa en deficiencias de nutrición, se tiende a pensar siempre en problemas de falta de alimentación, no solo de problemas con mala calidad de alimentación. Bueno, casualmente en el Caribe este segundo problema es mucho más agudo. Se presenta un problema de obesidad que afecta desproporcionadamente a las poblaciones afrodescendientes y dentro de las poblaciones afrodescendientes a las mujeres. Como dije, el más alto en el mundo. Esto se da por una serie de razones. Se da porque se redujo la capacidad económica de adquirir alimentos saludables y de balancear la dieta como corresponde, porque se ha perdido la posibilidad de captura, por ejemplo, en el caso de la pesca, de alimentos saludables, y muchas veces estos se venden y se cambia por lo que llamamos popularmente comida chatarra, que es comida energética, fácil de conseguir en los supermercados, empacada, pero que no nutre y que provoca a la postre un problema de salud. Un dato que estoy seguro sorprenderá a muchos es que por primera vez en la historia, en muchos países, incluyendo los Estados Unidos, la expectativa de vida
se ha reducido. Estamos acostumbrados a que cada generación vive más que la anterior. Bueno, eso no es así en los últimos años. Producto de un problema de malnutrición y de un problema de pérdida de calidad de una dieta histórica. Y finalmente, las poblaciones afrodescendientes y comunidades indígenas comparten otro elemento, que es una larga tradición de uso de una diversidad de plantas y de animales en su dieta que se ha ido perdiendo y se ha ido sustituyendo por variedades industriales. Entonces, por ejemplo, algunas de las variedades del banano que hoy conseguimos en los supermercados fácilmente, su capacidad de nutrición es 5 y hasta 10 veces menor que las variedades silvestres que se conseguían en los mercados locales hace 30 o 50 años. Y así en otra serie de productos. A eso se le llama los alimentos olvidados y que de alguna forma es un tesoro para que la humanidad no puede darse el lujo de perder y que a la hora de reenfocar, ya no solo en acceso a comida, sino en alimentos de calidad, la población afrodescendiente tiene mucho que aportar. Y un último elemento que es especialmente relevante para el caso de Costa Rica es que muchas comunidades se asentaron en sitios donde ha habido dificultad de tener títulos de propiedad claros, registrados, y por tanto eso le ha limitado a esas poblaciones el acceso al crédito y le ha limitado el desarrollo en forma similar a lo que otras comunidades del país podrían tener. Este es un punto fundamental que es uno de los retos que en Centroamérica y en Costa Rica deberían contemplar hacia el futuro. Les felicito por celebrar en forma proactiva y no solo conmemorativa un día tan importante como el Día de los Afrodescendientes. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, don René, por sus palabras y justamente por hacer la vinculación de por qué traer este tema en el marco de una celebración que normalmente suele ser muy alegre, muy colorida. Bueno, ¿por qué traer el tema del cambio climático? Usted ha dejado planteado también cómo esto es una realidad ya, no es mañana, como dijo usted, es hoy, fue ayer. Y además de eso, el vínculo que hay entre el cambio climático y justamente el riesgo alimentario. Y bueno, y sin duda alguna, la doble crisis que bien enmarcó usted, no solamente del cambio climático, sino también la afectación que han tenido las poblaciones con la COVID y que por supuesto se incrementan estos efectos en las poblaciones en condiciones de mayor vulnerabilidad. Muchas gracias, don René, por compartir acá en la sala y muy alegre también de recibir a doña Epsi Campbell Barr, primera vicepresidenta de la República de Costa Rica, quien ha estado al frente de todos estos esfuerzos y quien recibimos con un abrazo. Adelante, doña Epsi. Muchísimas gracias. Yo quiero saludar a don René Castro. René, muchísimas gracias por el trabajo que hemos podido impulsar y por el esfuerzo que has hecho para poner en la agenda de la FAO la agenda afrodescendiente. Ya a más de 3 años de la gestión y a solo 7 de dejar este puesto, puedo decir con certeza que el apoyo no de la FAO en genérico, sino de la FAO a través de don René, que ha logrado además vincular al director general y a todas las autoridades de la propia institución, de la propia organización, para avanzar sobre los temas de los afrodescendientes. Así que estoy súper agradecida y espero que realmente podamos en estos últimos meses realizar una serie de acciones que nos permitan dejar semillas plantadas para lo que sigue de trabajo futuro. Doña Andrea Padilla, que ha sido nuestra contraparte a nivel nacional, y maravilloso el trabajo que realizamos siempre con ella, de todos los temas, no solo sobre temas de pueblos y comunidades afrodescendientes, sino temas territoriales que nos permiten avanzar y apoyar a todas aquellas personas que se encuentran muchísimo más atrás. Y Francisco Chante Lobos, presidente
de Asicafoc, que nos acompaña, y a todas las personas que se han conectado para que podamos hacer esta conmemoración. Primero que todo, quiero decir que Costa Rica celebra, que estemos conmemorando por primera vez el 31 de agosto, Día Internacional de los y las Afrodescendientes, y de realizar esas actividades en el contexto del 31 de agosto. Yo le voy a pedir a todos y a todas las personas que nos están escuchando y que están participando que nos ayuden a difundir que el 31 de agosto, 101 años después, es el Día de los Pueblos Negros del Mundo. Y lo digo así porque hace exactamente un año presentamos a través de nuestro embajador ante las Naciones Unidas la propuesta desde Costa Rica de conmemorar el 31 de agosto como Día Internacional de los y las afrodescendientes. Y lo presentamos como una deuda histórica. En 1920, Marcus Garvey y 25,000 personas más se reunieron en el Madison Square Garden en el primer Congreso de los Pueblos Negros del Mundo y acordaron la Declaración de los Pueblos Negros del Mundo. Esta Declaración de los Pueblos Negros habla de los principios fundamentales de derecho a la autodeterminación, derecho a tener una identidad propia, derecho a no ser discriminado, el derecho a la tierra, el derecho a la cultura, los derechos humanos que luego fueron consagrados y celebrados 28 años después de que tuviésemos la Declaración de los Pueblos Negros del Mundo. Pero allí, en el artículo 13, se establece el 31 de agosto como Día Internacional. Y no se le hizo justicia. En Costa Rica le hicimos justicia desde 1978, cuando se declaró el Día Nacional de la Persona Negra y de la Cultura Afrocostarricense. Pero el mundo no lo celebraba y nosotros realmente nos sentimos absolutamente satisfechos y satisfechas cuando el 28 de diciembre la Asamblea General de las Naciones Unidas, por consenso, aprueba el Día Internacional de los y las Afrodescendientes. Y es que este es un reconocimiento no solamente a quienes caminaron antes, sino es un pretexto en el contexto del decenio de los pueblos afrodescendientes, justicia, reconocimiento y desarrollo, en el contexto de 20 años después de la Conferencia Mundial contra el Racismo, en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en el contexto de las discusiones anuales sobre cambio climático. O sea, este es el contexto que tenemos nosotros. Y hablaba muy bien don René de dos temas sobre los que me quiero enfocar. El tema del derecho a una nutrición sana, porque tenemos como contrapropuesta la malnutrición que se ha generalizado y con el derecho a la nutrición, a una nutrición sana, el derecho de las comunidades afrodescendientes de poder cultivar, cosechar y también resguardar su patrimonio de semillas y su patrimonio cultural en alimentación. Esto es fundamental, porque hacemos esta discusión también en el medio de los debates sobre cambio climático, porque eso está en riesgo y se pone en riesgo de manera permanente. Porque los impactos del cambio climático, ya sabemos, como dice la terrible frase, alguien se toma, se come el chocolate y a otro le cae mal. Y eso es así. En materia de cambio climático tenemos comunidades afrodescendientes absolutamente vulnerabilizadas por decisiones de otros y otras, por falta de decisión estratégica en función de cómo resguardamos la biodiversidad y la diversidad en términos de producción agropecuaria, de cómo le damos lugar al conocimiento ancestral, de cómo realmente buscamos los equilibrios, no solamente teniendo la técnica, pero teniendo la técnica de una mano y el conocimiento de esta mano, el nuevo conocimiento científico, pero sin descartar el conocimiento ancestral y cultural que ha permitido una capacidad de resiliencia de las comunidades afrodescendientes.
No podemos conmemorar un día internacional si no hablamos de lo elemental, es el derecho a la alimentación, es el derecho a resguardar un patrimonio realmente no solo cultural, un patrimonio genético, un patrimonio de la biodiversidad, y no lo podemos hacer en este tiempo si no lo colocamos en el contexto del cambio climático, porque por una parte tenemos que considerar cuáles son los impactos para tomar las medidas correctivas necesarias. Pero además, don René, nosotros tenemos que dejar una serie de compromisos relacionados con el derecho y con la meta de que ustedes tienen, ¿verdad? Cero hambre. Nosotros tenemos que tener cero hambre en las comunidades afrodescendientes y garantizar que, que les llegue la alimentación de calidad y la alimentación con un sentido cultural, que tengamos la posibilidad de la nutrición en una perspectiva absolutamente más amplia. Y para pensar en alimentación tenemos que pensar en algo tan básico, y de nuevo hacemos la sombrilla del cambio climático al agua, agua potable, agua accesible. O sea, ¿qué alimentación es posible sin agua? No hay ninguna posibilidad. Y todavía tenemos comunidades, una cantidad grandísima de comunidades afrodescendientes que incluso en el contexto de la pandemia no tenían acceso a agua potable. Y parecía un poquito, digamos, que sarcástico cuando se le decía a las comunidades: ahora lávense las manos con agua y jabón, como una medida fundamental para que no se propague el COVID-19. Pero si no tienen agua ni para tomar, si tienen que estar trasladando tienen que recorrer grandes distancias para tener agua potable. Este es el tiempo, digamos, y eso yo sí creo que es muy importante, que generamos estos debates para ubicar las propuestas, los compromisos, y que lo hagamos, como me decía un activista afrodescendiente que conocí, por cierto, a propósito de los diálogos con la FAO, Alexis Neuberg, que dice Alexis una cosa que es importantísima, en el sentido más estricto, que nosotros tenemos que hacer los esfuerzos necesarios para garantizar no solo que los demás se comprometan, sino cuál es el compromiso personal de cada uno, que es un compromiso que parte no solo de lo institucional, sino de lo personalísimo. Así que estamos conmemorando. Conmemorar significa también plantear nuevas rutas, nuevos desafíos, ponernos las metas de lo que queremos alcanzar. Si queremos que en el 2030 nadie se quede atrás, pues nadie puede tener hambre, y cuando digo nadie puede tener hambre, no pueden haber comunidades afrodescendientes que no tengan resuelto el tema más elemental de la alimentación, que no se les respete en términos de el resguardo y la adaptación al cambio climático, digamos, porque al final tenemos que tener herramientas para que el cambio climático no termine de generar mayores vulnerabilidades que ya existen en las comunidades afrodescendientes. Y aprovechar la próxima COP26 para pensarnos en términos de cuáles son esas propuestas y ponerle cara a los y las actoras comunitarias. Eso no es un debate de técnicos y expertos que piensan por los otros, tiene que ser un espacio como lo es y por eso vuelvo a agradecer profundamente, un espacio de intercambio con quienes saben, con quienes están en el territorio, con quienes se comprometen y con quienes hacemos una alianza estratégica como esta que hemos hecho con la FAO. Muchísimas gracias, René, muchísimas gracias, Andrea, muchísimas gracias a la FAO. Deme el agradecimiento al director general, porque nosotros estamos comprometidos a seguir avanzando, y para eso les necesitamos aquí, cerquita, de la mano, para contribuir con esas comunidades afrodescendientes que requieren de nuestro esfuerzo. Muchísimas gracias. Las gracias a usted, doña Epsi. Reiteramos en nombre de la FAO el compromiso que tenemos con el gobierno de Costa Rica. Es nuestra razón de ser asistir las acciones del Estado, así es que puede seguir contando
y sé que lo hablo en nombre de nuestra representante, doña Andrea Padilla, quien hiciera uso de la palabra antes, de que la FAO sigue presente y por supuesto con el vínculo que don René moviliza en Roma. Muchas gracias, porque también con lo que usted nos plantea, sin duda alguna, está el tema de las deudas históricas que tenemos con la población afrodescendiente y cómo esto se viene a subrayar en condiciones de vulnerabilidad cuando lo confrontamos con situaciones como las del cambio climático. Las consecuencias, decía usted, que viven las poblaciones en condición de vulnerabilidad producto de las decisiones de otros grupos no parecen ser justas. Entonces, entendemos que los derechos humanos existen, pero estos toman vida cuando se empiezan a ejercer. Muchas gracias por colocar este punto y con usted también a las otras 3 personas que hicieron uso de la palabra, don Francisco, doña Andrea, don René y doña Epsi, porque nos ha servido de un abrebocas maravilloso para poder pasar al tema de fondo, al panel, que es sobre la mitigación y adaptación al cambio climático en las comunidades afrodescendientes. Como compartía con ustedes al inicio, son 3 personas quienes nos van a acompañar en este panel, una de Honduras, una de Panamá y otra de Costa Rica, para poder poner en común aspectos y aprendizajes que hoy quieren, en el marco de los objetivos que nos hemos planteado, generar en el intercambio de conocimientos. Así es que me place muchísimo darle la bienvenida a doña Raisa Banfield. Ella es nacida en la ciudad de Panamá, arquitecta egresada de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de este país y fundadora de su propia firma, que es el estudio RGB SA. Se desempeñó como conductora del programa Cuidando el Planeta 3 y posteriormente Nuestro Planeta. Es cofundadora y dirigente del Centro de Incidencia Ambiental, CIAM, y la Fundación Panamá Sostenible. Es también miembro fundadora de la Iniciativa para el Diseño Sostenible Geoversity Design de la Fundación Internacional Geoversity. Fue vicealcaldesa de la ciudad de Panamá para el periodo 2014-2019 y responsable del plan de desarrollo de la ciudad y la coordinación con las instancias municipales relacionadas a la gestión del territorio. En octubre del 2018 fue seleccionada como una de las top 5 en el Urban Visionaries de LATAM por la revista Quarterly Urban Visionaries. En la actualidad se desempeña como directora de Desarrollo Sostenible del Centro para la Integración de la Naturaleza y las Ciudades y es presidenta de la Fundación Panamá Sostenible. Doña Raisa, gracias por unirse a este diálogo. Bienvenida y gracias de verdad por sumar a esta conmemoración de las personas afrodescendientes. Es suyo el micrófono y suyo el escenario. Adelante. Muchísimas gracias por la invitación, por este acto tan sencillo, pero tan significativo no solamente para la población afrodescendiente del continente, sino como proyección a nivel internacional. Gracias a la FAO, a los organizadores, particularmente a la señora vicepresidenta Epsi Campbell, una queridísima amiga de este país por muchísimas razones, y mis respetos por liderar esta iniciativa. Ante todo, quiero sí compartirles muy honestamente que para mí, un abrazo, Epsi, un abrazo de corazón. Este escenario es muy novedoso porque la población afropanameña pocas veces o en ocasiones poco relevantes ha tenido la oportunidad de abordar el tema de la relación de la población afrodescendiente con su exposición y su vulnerabilidad ante el cambio climático. Primero, un contexto muy breve de Panamá. Panamá está situado como uno de los 14 países más vulnerables ante 2 o más consecuencias del efecto del cambio climático. Hablar de su condición, de su posición geográfica, con más de 2.500 kilómetros de costa en el Caribe y en el Pacífico. Por tanto, la elevación del nivel del mar es uno de los elementos que más nos golpean. Esto, la pérdida de alimentos, la pérdida de suelos, de biodiversidad. Sin embargo, poco hablamos, de esto se menciona, pero poco hablamos de que en la mayor parte de estas costas vive población afrodescendiente y particularmente en las provincias más pobres del país, entiéndase Bocas del Toro, Colón y Darién. La mayor cantidad de actividades de estas poblaciones depende directamente del mar
que sabemos los efectos y los impactos que está teniendo en cuanto a la pérdida de especies, la contaminación de las costas, la pérdida de corales, pérdida de manglares en el Pacífico y sus consecuencias en poblaciones que se inundan, además, por esta deforestación y esta pérdida de ecosistemas marino-costeros que nos protegen de forma directa. Pero, ¿qué pasa con la población afrodescendiente? Si es una de las más afectadas, ¿cuál es su capacidad de pronunciamiento, de acción ante esto? Casi nula. En particular en nuestro país, este autorreconocimiento primero ha venido básicamente tardío. Ahora en el decenio de los afrodescendientes es que ha llegado a su máximo esplendor con ya una representatividad institucional en el gobierno a través de la secretaría, una serie de eventos que nos reconocen como afrodescendientes y ya entonces empieza a ser parte de la cultura. Imaginemos que solamente en el censo del 2010, que fue el último que se realizó, solamente el 10% de la población panameña se reconoció afrodescendiente. Entonces, mientras no había un autorreconocimiento, tampoco puedes reconocer los problemas que te afectan como comunidad. Así que acabamos de empezar a consolidar esta primera parte, que es el autorreconocimiento, etc. Y la organización. Entonces, ante este escenario, una población invisibilizada es también objeto utilitario para promover actividades o proyectos o iniciativas macroeconómicas que, utilizando el pretexto de la pobreza, la vulnerabilidad y la afectación de estas comunidades, pasan por encima de sus intereses, de su cultura, de sus tradiciones, de su historia y de sus verdaderas aspiraciones comunitarias históricas y presentes. Dicho esto, Panamá, un país pequeño, pero con una gran riqueza en función de su posición geográfica y de los servicios que brinda, es un país cuya máxima riqueza está precisamente en estos contextos físico-espacial, pero también en su multiculturalidad, multietnicidad. Esta riqueza histórica de los últimos 500 años de post-colonia, pero también prehispánica, que se va perdiendo, se va disipando precisamente por la nuestra economía transitista, perdón. Entonces, esta economía transitista, si bien nos beneficia en lo económico, en el PIB, en lo multidimensional, de alguna manera nos empobrece, porque extrae riqueza y se pierde lo esencial, este arraigo, esta pertenencia, esta conexión con la cultura y todos los demás aspectos. Dicho esto, muchas de las actividades económicas que se promueven, particularmente donde radican estas poblaciones afrodescendientes, pasan por encima de la cultura, imponiendo nuevas formas de desarrollo. Y, por ejemplo, el caso más reciente es lo que estamos viviendo hoy día en la provincia de Colón, una de las provincias más importantes, no solamente para el país, por lo que produce, su zona libre, su costa caribeña, su historia en los puntos patrimoniales de Portobelo y San Lorenzo, sino porque es la segunda que productora al Producto Interno Bruto Nacional. Sin embargo, es una de las más pobres porque no recibe los beneficios de eso. Recientemente hubo un inicio de renovación del casco urbano de la ciudad y lo que ha habido es un desplazamiento importante hacia las afueras del centro de la ciudad, generando una crisis socioeconómica importante de esta población que antes vivía del centro con todas sus actividades y ahora está desplazada como para gentrificar o promover la gentrificación en el tradicional centro. Entonces y esto es un ejemplo de cosas que han sucedido también en el centro de Ciudad de Panamá, donde vamos desplazando a esta población que no se autorreconoce como una comunidad y va siendo desplazada de su centro tradicional. Y va entonces a lugares más vulnerables, costas de manglares y poblaciones costeras, en playas en general.
la falta de una política que integre este recorrido histórico, multicultural, en toda su connotación, hace que no sean incorporados en esta visión de desarrollo. Hoy día que se habla de una carretera por el Caribe, que una Colón con Bocas del Toro, por ejemplo, todavía se ve desde una macrovisión del gobierno nacional, pero no está incorporando estos intereses de estas poblaciones, de estos problemas que tienen, o de potencializar aquellos recursos que protegen la vulnerabilidad tanto física como sociocultural de las poblaciones afrodescendientes. Partiendo un poco de este diagnóstico del problema, decir qué está pasando en positivo. Bueno, el próximo noviembre se celebran 200 años de la separación de Panamá de España, y el gobierno nacional ha promovido el Pacto Bicentenario, que es construir desde las bases, desde las aspiraciones más recónditas de la población nacional, lineamientos, aspiraciones que construyan políticas de Estado. En este sentido, la buena noticia es que las poblaciones indígenas y afrodescendientes han participado activamente y han salido cosas que eran como leyendas conocidas, más ahora se consolidan en estas aspiraciones plasmadas en esta plataforma del Pacto Bicentenario. El gran desafío es que la política pública de verdad los acoja como actores principales de esta visión de desarrollo y no nuevamente como objetivos útiles para seguir promoviendo macropolíticas que no los incluyen. Y quiero cerrar mi intervención diciendo que todos nuestros países están, casi todos, comprometidos con la construcción de los objetivos de desarrollo sostenible, que si bien son 17 muy específicos, funcionan muy articulada y holísticamente. Panamá no está dando la talla en el cumplimiento de los objetivos en su totalidad, particularmente en temas de vulnerabilidad, de disminución de la pobreza, de la custodia de sus recursos naturales en relación a la sostenibilidad. O sea, todavía tenemos indicadores de problemas persistentes y problemas incrementándose en ese sentido que no nos pone en la meta del cumplimiento. Estamos a tiempo, sí, pero esto nunca va a ocurrir sin la inclusión precisamente de aquellos que no solo sus vulnerabilidades, sino por el potencial que tienen de aportar a este desarrollo sostenible del país, no son considerados dentro de esta visión de construcción de sostenibilidad. Entonces, el gran desafío es incorporarlos con las distintas cosmovisiones, con los distintos aportes que desde su sector pueden dar, porque si el turismo, por ejemplo, no es contemplado con toda la riqueza gastronómica, artística, cultural y natural que incluye a las poblaciones afrodescendientes en este caso, sigue siendo un turismo prefabricado, con una visión del interés de un concepto prefabricado de turismo que no se acoge a nuestras realidades y que acogiéndolas a esas realidades son la mayor salvaguarda de las poblaciones, de sus recursos naturales y de la elevación de la calidad de vida de estas. Y allí dicho, el tema de la industria extractivista, la minería metálica a cielo abierto, se convierte en la gran amenaza que contrarresta la calidad de vida de estas poblaciones, su riqueza natural y el mejor posicionamiento para la mejora de calidad de vida de estas. Así que dejo estos análisis aquí, estas consideraciones, y reiterando mi agradecimiento por la invitación y la realización de esta iniciativa. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doña Raiza, por dejarnos estos temas planteados sobre la mesa, los cuales vamos a retomar justamente en el cierre, en la parte de conclusiones. Muy agradecida por compartir la visión de lo que está sucediendo en Panamá
que el denominador común es que tenemos aspectos que se repiten en las poblaciones en condición de vulnerabilidad y sin duda alguna por eso es que tenemos que afrontar los efectos del cambio climático como región. Doy la palabra de inmediato también a don Julio Emilio Lino, él es de Honduras. Don Julio también va a participar con una exposición en este panel, igual con unos 15 minutos de tiempo para que se pueda referir. En caso de que se vaya a cumplir el tiempo, yo le estaría avisando, pero don Julio, él pertenece a la etnia garífuna de Honduras, es director del Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico, CURLA. Con 40 años de experiencia académica, ha trabajado fuertemente en la transversalización del enfoque del cambio climático y gestión de riesgo en 6 universidades ya, y ya cuenta con 6 centros de educación superior donde ha logrado que se incorpore esta temática. Es experto en procesos de desarrollo comunitario rural, autor del libro Forestería Comunitaria en las Comunidades Garífonas de Honduras, creador de 2 áreas de desarrollo territorial en la costa atlántica del mismo país y además fundador de la mancomunidad de municipios del centro de Atlántida Mamuca. Y bueno, don Julio, bienvenido a esta sala. Nos unimos además con usted y su gente en la conmemoración de las personas afrodescendientes. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad. Quiero comenzar agradeciendo por el espacio al Gobierno de la República de Costa Rica, a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, y también a la Asociación Coordinadora Indígena y Campesina de Agroforestería Comunitaria en Centroamérica, ASICAFOC, por estar justamente celebrando en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Afrodescendientes este evento. Y sobre este tema particular, mitigación y adaptación al cambio climático de las comunidades afrodescendientes. Iniciar diciendo que justamente acá, en el Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico, CURLA, que es de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, hace 11 años exactamente, fuimos sede de la primera Cumbre Mundial de Afrodescendientes y eso nos dejó una experiencia enorme. Qué bueno también tener la oportunidad de haber escuchado planteamientos de Epsi Campbell Barr, la primera vicepresidenta de Costa Rica. Déjeme decirle, Epsi, que para nosotros como afrodescendientes es un orgullo tenerla ahí. Qué bueno conocerla, qué bueno escucharla, qué bueno saber que mujeres afrodescendientes, al igual que Raisa Banfield, están poniendo nuestras situaciones importantes en sitios también muy importantes. También agradecer a don Francisco Chanté, presidente de ASICAFOC, y mencionarle también que ASICAFOC está trabajando acá en Honduras y precisamente en nuestro centro regional, ¿verdad? A través de don Alberto Chinchilla, y acá se ha establecido a través de un proceso ya un banco de semillas que va a apoyar a productores de semillas indígenas y afrodescendientes. Ya estamos por inaugurar eso, seguramente lo vamos a tener a usted por acá. Esperamos que sí. También en nuestro saludo especial a don René Castro de la FAO, escuchamos atentamente sus planteamientos, así como también los de doña Andrea Padilla. Qué bueno que estamos en este marco de la celebración del Día Internacional de los Afrodescendientes. También quiero mencionarles algo que me parece muy útil sobre este tema. El clima está cambiando, indudablemente, y eso lo sentimos. Se siente tanto porque es recurrente año con año la ocurrencia de fenómenos naturales que impactan directamente a nuestras comunidades. Quiero mencionarles que los afrodescendientes en Honduras somos también de la etnia garífuna, que tenemos nuestra propia historia indudablemente. No es este el espacio para hablarles de ella, pero va a llegar un momento. Son 43 comunidades garífunas a lo largo del litoral atlántico de Honduras. Estas las llamamos comunidades garífunas originarias, pero también existen las grandes ciudades en donde muchísimos de nosotros los garífunas radicamos.
¿verdad? Y esto es importante mencionarlo, porque hemos salido de nuestras comunidades de origen por varias razones, muchos para podernos preparar académicamente, nos hemos formado, indudablemente por las situaciones propias de nuestras comunidades, por la falta de empleo y por muchas otras situaciones más. Muchos nos hemos quedado en la ciudad, pero no nos hemos olvidado de nuestras comunidades de origen. Estamos tremendamente preocupados por ellas y estamos también indudablemente trabajando para que podamos lograr llevar el mejoramiento a estas nuestras comunidades. Yo creo que es importante, después de haberlos escuchado a muchos de ustedes y los planteamientos, es importante también plantear que la temática del discurso, si bien es cierto, se hace a estos niveles, si bien es cierto, lo hacemos a estos niveles, como afrodescendientes, y yo diría en representación de toda nuestra gente, este discurso nunca debe estar divorciado de esa necesidad sentida que hay en nuestras comunidades, porque están pasando situaciones difíciles y eso lo pasan todo el día. El clima está cambiando y ese cambio climático es justamente lo que nos está dañando. Pero mucho de eso ocurre también precisamente por las malas prácticas agrícolas. Y aquí diría yo la falta de relacionamiento de los que vivimos en estas partes bajas a nivel de las costas con aquellos que están viviendo en las partes altas de las cuencas y microcuencas. Tenemos que vincularnos, tenemos que desarrollar procesos para que nos podamos adaptar y para que podamos mitigar esos impactos. Yo creo que el tema de llevar el discurso a esa práctica es importante, de tal manera que es importante también que nosotros comencemos a generar en nuestra gente organización, formación. Yo no diría tanto educación. Hay que formar a nuestra gente, hay que organizar a nuestra gente y hay que permitir esos vínculos entre los que vivimos en comunidades asentadas en estas partes del litoral con aquellos que están viviendo en las partes altas. ¿Y por qué menciono esto? Esas malas prácticas en la parte alta es lo que está generando asolvamiento en los ríos abajo, es lo que está generando el desaparecimiento de los estuarios, es lo que está generando ese daño progresivo realmente a los diferentes manglares y sobre todo a los arrecifes coralinos. En el caso de Honduras, el segundo que tenemos acá frente a nuestras costas, el segundo arrecife coralino más importante del mundo, es parte de la riqueza de ese hábitat funcional de los habitantes de las comunidades garífunas, que son comunidades indudablemente afrodescendientes. Y aquí es importante señalar que afrodescendientes en Honduras sabemos, afrodescendientes garífunas, afrodescendientes de habla español, que ya no hablan ni garífuna ni inglés, pero también afrodescendientes de habla inglesa. En ese mismo marco y recuperando el hilo conductor que estaba tratando de generar cuando hablaba de los arrecifes coralinos, es porque precisamente en esos arrecifes coralinos están los bancos de pesca de los garífunas. Están los bancos de pesca de los afrodescendientes de habla inglés. Están los bancos de pesca prácticamente de las comunidades afrodescendientes nuestras. Por esa razón, nosotros hemos estado precisamente analizando desde la academia cómo creamos estrategias. Y dentro de estas estrategias hay una que quiero compartir, bueno, hay varias, ¿verdad? Pero una de ellas que quiero compartir con ustedes, que son las iniciativas de los bancos comunitarios de recursos fitogenéticos. Desde la universidad estamos tratando de crear bancos centrales de recursos fitogenéticos propios de la alimentación y la dieta alimentaria de las comunidades que se han venido perdiendo precisamente por la ocurrencia de esos fenómenos naturales. Ocurre un fenómeno natural, hay inundaciones, hay pérdidas de las áreas productivas, se pierden incluso esos recursos fitogenéticos, principalmente de musáceas, ¿verdad? Plátanos, principalmente igual
de raíces como la yuca y también de tubérculos, ¿verdad? Como la malanga, como los camotes. De tal manera que siendo estas dietas importantes, siendo la pesca la principal fuente de proteína que tenemos en estas comunidades, los daños que están teniendo los arrecifes coralinos y los bancos de pesca, porque las prácticas en la parte alta están arrastrando realmente toda una cantidad de sedimentos que están afectando y matando estos arrecifes coralinos. Todo eso está dañando y es parte, por un lado, de los efectos de cambio climático, pero por otro lado, de las malas prácticas que estamos teniendo en comunidades que no necesariamente son las comunidades afrodescendientes. Por esa razón es importante que dentro de nuestras comunidades empecemos a tener estrategias, y ya estamos trabajando en ellas. Estrategias que nos van a permitir garantizar la alimentación, pero además estamos incluyendo la nutrición. Nosotros acá en la universidad estamos impulsando procesos, precisamente acá en el CURLA, con recursos fitogenéticos biofortificados. Tenemos ya 15 variedades de yuca biofortificadas, principalmente con vitamina A, y tenemos también 9 variedades de camote biofortificadas, precisamente para poderlas desarrollar en nuestras comunidades garífunas. Y aquí es importante, siempre estamos tomando en consideración desde la academia el respeto por la identidad, por la idiosincrasia, por la forma en que la gente desarrolla también sus actividades productivas. Acá es importante que nosotros también se pueda plantar en este espacio, ¿verdad? Lo que estamos haciendo dentro de la universidad, varios de nosotros, con organizaciones también afrodescendientes que tenemos en la región, ¿verdad? Y principalmente acá en nuestro país. El doctor Santiago Ruiz, que seguramente está conectado, que es el director actual de la Dirección de Investigación Científica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, está trabajando junto con la Organización de Desarrollo Étnico Comunitario en Honduras. Estamos trabajando por la creación de una universidad intercultural. Y ojo, ahí necesitamos apoyo desde Raiza, EPSI, también de Enrique Joseph, que ahí lo vi conectado, y de todos los que podamos realmente generar esfuerzos para que nuestra gente en las comunidades se capacite, se forme, sin perder nuestra cultura e identidad, pero sí que se forme con principios básicamente científicos que nos permitan garantizar ese futuro que necesitamos a nivel de país. Me parece importante resaltar que va a ser para nosotros una necesidad básica el que podamos seguir conectados con ASICAFOC, que podamos seguir conectados con quienes ya mencioné anteriormente, porque de eso va a depender que todo esto que estamos hoy mencionando y hablando podamos de manera conjunta llevarlo a la práctica. Nosotros creemos que estamos ya trabajando en ese sentido. ASICAFOC queremos seguir trabajando junto con ustedes. FAO queremos que continúen apoyando a ASICAFOC para que así todos podamos ser beneficiarios de estos procesos, y nosotros desde la Academia en Honduras podamos apoyar también toda esa adaptación y mitigación que desde nuestras comunidades estamos obligados para poder sobrevivir, para poder sobrellevar lo que hoy se conoce como cambio climático. El clima indudablemente está cambiando. Muchísimas gracias por permitirme compartir en este espacio. Buen día. Por el contrario, don Julio, las agradecidas somos nosotros acá por su participación. Sin duda alguna, esto último que deja planteado de que esto es una respuesta multiactoral, lo retomaremos en el cierre de este panel. Recordarles a las personas que están participando que pueden dejarnos comentarios o preguntas vía chat y los estaremos recuperando al final de la conversación. Como tercer y último participante en esta conversación sobre adaptación y mitigación en relación con los efectos que tiene el cambio climático en poblaciones en condición de vulnerabilidad, particularmente en poblaciones afrodescendientes,
afrodescendientes, porque estamos todavía conmemorando la celebración del 31 de agosto, me complace presentar de acá de Costa Rica a don Enrique Joseph Jackson, quien nació en Zigzaola, el cantón de Talamanca, provincia de Limón. Es licenciado en Derecho, graduado de la Universidad Cristiana del Sur y se ha desempeñado en distintas áreas laborales. Entre ellas ha sido asesor legislativo, encargado de logística y promotor social de la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de su cantón en Talamanca, secretario y presidente de la Cámara de Turismo de Cahuita y de la Asociación de Desarrollo Integral del mismo sitio, es empresario y comerciante. En la actualidad lidera la Federación de Uniones de Cantonales del Caribe, la Asociación de Desarrollo Integral de Cahuita y además la Cámara Nacional de Empresarios y Emprendedores Afrodescendientes en Costa Rica. Además, asumió el cargo de comisionado de la Presidencia de la República para los asuntos relacionados con la agenda afrodescendiente y es representante especial del Estado para África y asuntos de la afrodescendencia. Esto lo asumió a partir del 31 de agosto del año 2019. Igualmente asumió la presidencia de la REAFRO en octubre del 2020 y es miembro del Consejo Consultivo Económico Social, el CCS, del Gobierno de Costa Rica en representación de la población afrodescendiente. A don Enrique Joseph, bienvenido, gracias por estar acá y suyo el micrófono por los próximos 15 minutos. Bueno, muchísimas gracias y ya buenas tardes a todos. En verdad, muy agradecido con el gobierno de Costa Rica, con nuestra señora Campbell, por haber propiciado este espacio, a don René Castro, que nos guarda muchos recuerdos de acá, desde Cahuita, en su función como ministro de Ambiente en su momento. A doña Andrea Padilla, mi agradecimiento también a los de ASICAFROB, con don Francisco Chanté, también a los antecesores al uso de la palabra, doña Reisha Baipin en Panamá y también don Julio Lino en Honduras. La verdad es que cuando hablamos en materia de cambio climático y adaptación al mismo y qué acciones podemos tomar, tenemos que remontarnos un poco a las condiciones históricas del litoral Caribe de Costa Rica, que es donde principalmente habita la población afrodescendiente. La provincia de Limón es la que alberga la mayoría de población afrodescendiente, según el censo poblacional del año 2011, pues somos alrededor del 28% en la provincia de Limón y por ende, cuando hablamos de provincia de Limón, hablamos de todo el litoral Caribe de nuestra provincia. Ha habido un tema del cambio del uso del suelo importante y este cambio de uso del suelo data desde los usos que se le daba el suelo en los años 50, en los años 60 en estos litorales, básicamente con producciones de cacao, con producciones de coco y que principalmente donde había cacao hoy se ha cambiado a otro monocultivo que es específicamente el banano, pues también tenemos un cambio importante en lo que es el comportamiento a nivel climático y también tenemos un cambio importante en la capacidad de absorción de los suelos. Esto lógicamente trae en detrimento una afectación sobre la línea costera, ya que afortunadamente tenemos varios ríos y ellos muy caudalosos que en las temporadas de lluvia pues también causan sus estragos con algunas inundaciones y sobre todo llevando algunos productos químicos, especialmente al mar, que ha venido afectando lo que son las zonas arrecifales a lo largo del Caribe de nuestro país, especialmente en el sector de Cahuita, afectando todo el arrecife del Parque Nacional. Pero también tenemos que hablar de lo que es la legislación, porque si partimos de que la población afrodescendiente es la que habita en zona marítimo terrestre, una ley que fue creada hace 47 años, afectando los derechos de la población y limitándonos a un terreno bastante pequeño para poder coexistir, pues ahora con los efectos del cambio climático y sus consecuencias en la erosión de la línea costera, pues pone en peligro nuestra cultura, la población
nuestra territorialidad y sobre todo nuestra seguridad alimentaria desde el punto de vista del producto marino costero y lo que podamos lograr producir en las tierras, como decía mi antecesor, don Julio Lino, con la siembra de tubérculos y otros productos asociados a la cultura afrodescendiente. Entonces es importante trabajar en leyes como esta ley de la zona marítimo terrestre, que fue creada hace 47 años, y poderla adaptar. Eso es una de las acciones importantísimas que hay que hacer, porque ahora hay que definir cómo vamos a hacer con esos 150 o esos 200 metros de zona marítimo terrestre cuando ya la afectación de la línea costera en muchos de los sectores, de acuerdo a un estudio que se hizo muy recientemente y que hizo un análisis de los últimos 10 años de todo el cambio de la línea costera desde Barra del Colorado hasta Gandoca, y nos damos cuenta que muchas comunidades de vital importancia a nivel poblacional han perdido hasta 30 de esos 200 metros. Entonces ya nos queda menos terreno para poder subsistir, y entonces es importante trabajar sobre una modificación de esta ley que, a pesar de que cercenó nuestros derechos, pues es importante adaptarla al nuevo efecto del cambio climático. Con esta ley, nosotros pensamos también y ponemos como una medida de mitigación, hay un reglamento de planes reguladores costeros. No está contemplado dentro del reglamento dentro del reglamento de construcción de planes reguladores costeros para ordenar, digamos, las habitaciones y los terrenos en la línea costera. No hay una previsión que incluya o que abarque el tema del cambio climático y la erosión costera. Entonces son normas que atentan contra los derechos de la población y no se adaptan hacia las nuevas condiciones. Nosotros, a partir del terremoto de 1991, hace 30 años, justamente 30 años y unos pocos meses, estábamos claros de que toda la afectación que estábamos sufriendo en la línea costera se debía producto del terremoto. Pero ya después, cuando se hacen los estudios, nos damos cuenta que las afectaciones en la línea costera preceden al terremoto anteceden al terremoto de 1991, por cuanto era una actividad que se venía dando en la línea costera. No percatábamos eso porque era una cuestión muy insignificante, muy pequeña, las diferencias que veíamos, y entonces vimos muy fácil otorgarle esa responsabilidad a un acontecimiento telúrgico que sí efectivamente tuvo sus efectos de cambios en la línea costera, pero no es el responsable en el 100% según lo que revelan los últimos estudios. Hemos perdido frutos del marino costero, que eso garantizaba la sostenibilidad económica de muchas familias, especialmente las mujeres afrodescendientes, con la producción de aceite de coco. Pues cuando perdimos los cocoteros en la mayor parte de la línea costera, y lo que eran las uvas de mar, que con ellas se fabricaban algunas bebidas caseras para efectos de poder consumir en casa. Entonces, es importante tomar en cuenta todo este tipo de situaciones cuando hablamos del efecto del cambio climático en materia del uso del suelo. La producción de alimentos para las familias ha afectado en el tema pesquero. Tenemos una afectación muy seria en el tema pesquero, porque la pesca en nuestro litoral es básicamente pues una pesca artesanal que podríamos determinarla con mucha facilidad como una pesca de autoconsumo. Esto ha tenido una afectación muy seria. ¿Por qué? Porque nuestros pescadores, un sector que ha venido desapareciendo poco a poco, justamente porque una ley de pesca nos limita a cierto millaje, y por el tipo de embarcaciones que tenemos y el tipo de arte de pesca que estamos utilizando, ya no podemos pescar en aguas cercanas a la costa. El producto ya no se encuentra en áreas cercanas a la costa, sino que el producto marino costero ahora se encuentra en áreas mucho más lejanas. Tenemos especies invasoras que han contribuido a esto también. Eso es otro aspecto que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, el tema del pez león, que ha venido a generar un impacto grandísimo
en los arrecifes y por lo tanto la regeneración de los mismos también ha sido como una capacidad mucho menor como se veía hace algunos años atrás, sino que los arrecifes ahora se recuperan con demasiada lentitud. Esto producto de tener especies invasoras que lógicamente tienen una afectación sobre las especies coralinas y esto impide que haya un refrescamiento de los corales en una forma bastante suficiente que nos permita tener sostenibilidad en materia del producto marino. Pero bueno, centrándonos sobre las acciones que se deberían hacer para el tema de la adaptación y la mitigación de esto, es importante, como decía al inicio, trabajar primero sobre materia de la legislación nacional que rige. Son materias que no se están adaptando. O sea, nos piden a nosotros, a la población, que nos adaptemos, le piden a los organismos internacionales que tomen medidas para ayudarnos a que nos adaptemos, mas sin embargo, a nivel país, son muy pocas las acciones que estamos tomando a efectos de también adaptar la legislación a las situaciones que están viviendo las diferentes comunidades costeras. Hoy yo estoy acá desde Cahuita, desde el Parque Nacional Cahuita, que es uno de los sitios emblemáticos. Puerto Vargas es un sitio clarísimo donde teníamos más de 70 metros de playa para el disfrute, 70 metros de anchura de playa para el disfrute de los visitantes, y hoy, si acaso tenemos 5 metros, tenemos mucha playa. Y esto ha sido en un periodo bastante corto. Don René conoció las playas del Parque Nacional Cahuita en el sector de Puerto Vargas cuando fue ministro, y él conoció las bellezas que teníamos allá. Bueno, pues esas bellezas ya no existen. Los cocoteros y los almendros, las sombras ya no existen. Hay una afectación sobre la vida silvestre directamente en el Parque Nacional Cahuita y en otras áreas fuera del parque, porque ya lo que son los mamíferos, los monos, los mamíferos terrestres, ya no tienen de qué alimentarse, porque esa parte costera ya no existe. Lo otro es el tema del patrimonio natural del Estado. Hemos venido protegiendo lo que se llaman los humedales a costas de la población. Entonces, si tenemos afectaciones en la línea costera que muy pronto, de aquí a 20, 30 años, nos vamos a quedar sin línea costera, por lo tanto ya no va a existir más humedales que proteger dentro del patrimonio natural del Estado. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo entonces para poder proteger estos humedales? ¿Qué medidas de adaptación vamos a tomar para proteger estos humedales? Y por consiguiente, proteger a la población afrodescendiente, que es la que habita en esta zona. Entonces, hay como un doble discurso. Protegemos el recurso natural, no queremos que el hombre tenga ninguna interacción con el recurso natural, pero estamos dejando que los efectos del cambio climático destruyan el recurso natural y también destruyan al hombre como tal. Entonces, destruye la cultura, destruye el recurso natural, destruye los humedales, porque muy pronto, ya aquí en Puerto Vargas, los oleajes del mar van a terminar dentro del humedal que se encuentra en el sector de Puerto Vargas. Entonces, al final de cuentas, el cambio climático va a destruir absolutamente todo de lo que hemos como país conservado y que hemos vendido al mundo, que es la conservación de los recursos naturales, y no estamos tomando ninguna acciones. La legislación tiene que ser flexible para proteger el recurso natural y también para darle las posibilidades a la población a que pueda subsistir y mantenerse desde el punto de vista cultural. Yo cierro diciendo que es importante adaptarnos y acogernos a lo que es la Agenda 2030, que habla de una sostenibilidad de las comunidades, que obliga a los diferentes estados, a los diferentes gobiernos a tomar acciones para efectos de poderle garantizar a las poblaciones que tengan una seguridad alimentaria, que tengan derecho a la tierra, que tengan un hábitat sostenible. Yo le apunto a que tomemos acciones en ese sentido, hagamos cumplir la Agenda 2030, en especial en la parte para los pueblos afrodescendientes, en el marco del diseño de la población, y podamos tomar acciones, digamos, de manera conjunta, tanto en ambos litorales, para efectos
de poder proteger los recursos naturales, proteger nuestra cultura, ahora que estamos en el marco también del diseño de la población afrodescendiente para que podamos continuar. Muchísimas gracias, agradezco nuevamente a la FAO, agradezco a SICAFOC y sobre todo al gobierno de Costa Rica por haber propiciado este espacio. Muchas gracias a todos y a mis antecesores, doña Rachel Byfield y a Julio Lina, porque también igual el esfuerzo que están haciendo en sus países va a ser de vital importancia para que unidos todos podamos salir adelante. A Andrea Padilla, mi especial saludos y muchas gracias. Las gracias a usted, don Enrique, por sumar a las visiones que ya nos presentaba doña Raiza y don Julio Emilio en relación con las distintas vivencias que experimentan las poblaciones afrodescendientes, en este caso particular Panamá, Honduras y Costa Rica, en ese orden según han utilizado la palabra, pero donde podemos encontrar sin duda alguna elementos comunes como es justamente la motivación que tuvo detrás de este conversatorio, este foro, que es la situación de vulnerabilidad por condición geográfica, por condición de etnia, por condición de pobreza y otros factores que se intersectan para poder marcar a estos grupos como grupos de prioridad en cuanto a las atenciones de las políticas públicas y el Estado. A manera de recopilar algunas de las ideas que nos han dejado las tres personas que amablemente nos acompañaron en el panel, doña Raiza nos planteaba como un dato, no sé si preocupante o curioso, diría que es más lo primero, cómo en Panamá un bajo porcentaje de la población se autodenomina afrodescendiente y cómo esto de alguna manera también limita, por supuesto, la organización de las personas afro y por ende también redireccionar recursos o atención de política pública a estos grupos. Y sin duda alguna, decía ella, visibilizar es fundamental para poder avanzar. Si no ponemos en miras a las poblaciones que están en condición de vulnerabilidad, si no las colocamos en un punto importante de la agenda país, seguirán siendo poblaciones utilitarias, como nos lo planteaba doña Raiza en su exposición. Y bueno, deja también planteado el reto del equilibrio que necesitamos impulsar entre el factor económico y el factor social, como muchas veces los grupos que están al frente de la producción no son necesariamente los que viven los que reciben el beneficio económico a pesar de estar sosteniendo las actividades. Nos planteaba de que falta una política capaz de integrar este recorrido multicultural que llamó ella, dejando por fuera a poblaciones en aspectos claves para el desarrollo. Sin embargo, cerraba su exposición con una nota positiva que justamente Costa Rica también está este mes celebrando el bicentenario, Panamá, lo hará en octubre. Y decía cómo se ha construido un pacto bicentenario que ha impulsado a las fuerzas vivas de la sociedad de abajo para arriba a construir y dejaba, sin embargo, también marcado de que esto no terminara en el marco de esta celebración de los 200 años de independencia, sino que pudiera permitirle a las poblaciones afrodescendientes y otras en condición de vulnerabilidad seguir siendo actores importantes del desarrollo y del cambio en el país, que se pueda ver reflejado en la calidad de vida de las personas. En el caso de don Julio Emilio, nos hablaba, por supuesto, de las diferentes condiciones que viven las personas afrodescendientes que han tenido que emigrar en busca de mejores condiciones laborales, académicas, pero que sin embargo ha habido un sostener esa identificación con sus pueblos originarios de forma tal que quienes han salido, muchos y muchas de ellas siguen al frente de acciones que permitan colocar los derechos de estas poblaciones en las agendas, no olvidar a nuestra gente, decía don Julio Emilio. Es necesaria la vinculación, sin embargo, nos planteaba entre los distintos grupos de la población. Nos hacía una referencia a los grupos que viven en la parte alta y los que viven en la parte baja y cómo las acciones de unos repercuten en los otros. Entonces, ¿cómo podemos generar mayor conciencia, mayor empatía y mayor responsabilidad o quizás corresponsabilidad de acciones para poder enfrentar el tema del cambio climático? Además de ello, nos hablaba justamente también de estos vínculos entre las distintas poblaciones
para poder crear estrategias. Y nos planteó una de manera puntual que están impulsando desde la universidad y centro de investigación en el cual él participa, que son las iniciativas de bancos comunarios de recursos fitogenéticos y particularmente de recursos de pesca, asociando, por supuesto, estas especies a las dietas sanas que mantienen las poblaciones y sobre todo para garantizar, y yo creo que hay un elemento clave en lo que él dice, no solo una alimentación, sino una sana nutrición, que son dos aspectos diferentes y que, como bien sabemos y se han venido planteando a lo largo de las intervenciones, la seguridad alimentaria es sin duda una de las áreas donde más presión se experimenta por los efectos del cambio climático. Y bueno, decía también cómo todos estos esfuerzos, estas estrategias, las políticas y los distintos frentes que se puedan abrir para acompañar y colocar en una posición distinta a las poblaciones en condición de vulnerabilidad debe de hacerse en apego al respeto de la idiosincrasia de los grupos, de la cosmovisión de estos grupos, de forma tal que no se altere los métodos, particularmente mencionaba él, de producción que tienen ya estos grupos sociales. Y en el caso de don Enrique Joseph, nos empezó su narración con la parte histórica del litoral atlántico en Costa Rica y de cómo ha venido experimentando a lo largo de los años 3 condiciones, nos compartió él de forma particular. Una, el cambio del suelo; 2, el cambio importante que ha tenido el clima; y 3, la absorción del suelo, que también ha variado. Y a partir de estos 3 elementos, cómo se ha venido impactando también 3 aspectos nos planteaba: la cultura, la territorialidad y la seguridad alimentaria. Y nos ponía sobre la mesa en sus reflexiones sobre qué hacer, qué poder impulsar para generar cambios en estas realidades. 3 acciones también. Nos habló de una materia en términos de legislación y cómo esta, independientemente de si es nueva o si es anterior, como la que nos mencionó de la Ley Marítimo Terrestre, debería de permitir ser flexible y adaptable a las condiciones de las poblaciones y de las condiciones climáticas también, y de las presiones que estamos viendo hoy que experimentan los distintos grupos sociales, en particular la población afrodescendiente, que, como bien referenció él, están a orilla de costa y experimentando de manera directa la afectación del cambio climático. Pero también nos hablaba de el patrimonio nacional del Estado y cómo se han venido impulsando políticas para proteger los humedales. Sin embargo, nos planteaba lo que él llamó el doble discurso: cómo hacer para que las leyes, nuevamente nuestros marcos jurídicos, nuestras acciones de conservación, permitan no solamente el cuidar de los recursos, sino también atender las necesidades de las distintas poblaciones. Y por último, nos hace una llamada a no perder de vista los lineamientos globales que tenemos los países que hemos acogido la Agenda 2030 en aras de poder cumplir con los desafíos que se plantean en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que están aparejados a esta agenda. Creo que tras la participación de don Enrique, de don Julio Emilio y de doña Raiza, sin duda alguna, como decía, entendemos que podremos estar separados por kilómetros o por mantos de agua, pero no así en cuanto a los efectos del cambio climático. Ya lo decían también doña Epsi, don René en sus palabras de apertura, como en medio de una conmemoración como la que estamos en este día, sumando a estas reflexiones de la población afrodescendiente, tenemos todavía retos inmensos que atender en términos de hacer reales el acceso a los derechos humanos que se han planteado y la deuda histórica que se tiene con poblaciones. En este caso particular nos hemos referido a las poblaciones afrodescendientes. En nombre de la FAO, reiterar el interés que tenemos de seguir presentes en la agenda del país para impulsar los temas de seguridad alimentaria, de sana nutrición, como decía nuestra representante, doña Andrea Padilla, todo lo que tiene que ver con los servicios de los ecosistemas, la biodiversidad. Y por supuesto, entendiendo que, como bien planteaba antes, no tenemos fronteras cuando se trata de generar una respuesta común, un frente unido ante las implicaciones del cambio climático, que también decía don René,
No es mañana, no es dentro de 10 años, ya está ocurriendo. Así es que agradecer a las personas que se han mantenido con nosotros, con nosotras a lo largo de esta conversación, a quienes por supuesto nos han compartido sus experiencias desde los 3 países que participaron y a quienes nos honraron en la parte de apertura con sus palabras y reflexiones, porque también como hice el resumen cuando hicieron sus participaciones, tanto don Francisco como doña Andrea, don René y doña Epsi, en sus palabras nos dejaron establecidos retos y acciones que será necesario seguir conversando en este foro permanente del que nos invitaban a tener sobre estos temas. Agradecer, unirnos entonces de esta forma a la conmemoración de las personas afrodescendientes y por supuesto que recibiendo este mes donde el Bicentenario nos coloca también a reflexionar, a comprometernos por una Costa Rica que pueda verdaderamente colocar los derechos humanos como bandera. Así es que muchas gracias a cada uno, a cada una de ustedes, que tengan una feliz tarde y buen provecho para quienes ahorita van a tomar sus alimentos. Muchas gracias por acompañar a FAO, al Gobierno de Costa Rica y a SICAFOC en esta actividad que llegó a ustedes esta mañana. Muy amables.